Latinoamérica es cultura, historias y desafíos. Es lucha, es estrategia y es vida. Yo soy el señor Camena, integrante del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, y quiero invitarlas e invitarlos a seguir desmenuzando y reflexionando sobre nuestro continente. En la temporada anterior, viajamos por distintos temas que giran alrededor de América Latina. En esta, hablaremos de asuntos políticos y sociales que impactan directamente nuestras vidas, desde las políticas económicas y los movimientos sociales hasta las cuestiones de justicia y derechos humanos. Hoy arrancamos con un tema relevante y actual, el lawfare o guerra jurídica. El término lawfare se refiere al uso de la ley como arma de guerra contra adversarios políticos y tiene el objetivo de desacreditar, deslegitimar y debilitar a individuos, movimientos o gobiernos enteros. Pero el lawfare no solo se limita a la persecución legal de los delitos, sino que además hace uso de la manipulación y el abuso del sistema judicial para fines políticos a través de los medios de comunicación. Este concepto, que fue creado en el ámbito militar y de seguridad, ha sido adoptado y adaptado en varios contextos, convirtiéndose en una herramienta poderosa de la lucha política contemporánea. Para entender más sobre este tema tan complejo y actual, conversé con dos mujeres que no solo han estudiado a profundidad el tema, sino que lo han visto e incluso una de ellas lo ha vivido en carne propia. Mira, el lawfare es la composición entre la palabra ley y guerra en inglés, ¿no? Entonces sería una especie de guerra por la vía legal. En términos más formales, entonces sería cómo se utiliza el aparato judicial o el aparato legal para derrotar a un enemigo, ¿no? Porque esto viene mucho del ámbito militar, por eso se llama lawfare, ¿no? Esto. En América Latina, lo que viene sucediendo, sobre todo en los últimos 10 años, es que este proceso de utilización del aparato judicial para derrotar a un enemigo se compatibiliza, se une a estrategias de lo que nosotros denominamos como desestabilización. Es decir, ahí le damos una vueltita al concepto y lo sacamos del ámbito estrictamente militar y lo empezamos a utilizar cuando vemos que a determinado líder o lideresa política la eliminan de la posibilidad de ser elegida o de presentarse a elecciones por la vía judicial. ¿Qué significa esto? Por demandas le abren algún caso judicial que justo coincide con la presentación de listas para próximas elecciones. Esa persona no se puede presentar, queda fuera de la contienda. No es algo nuevo, el lawfare como tal es justamente una herramienta antigua en la que se usó principalmente para condenar a generales que no tuvieron acciones directas en ciertos asesinatos, pero que tuvieron influencia. Y en ese sentido, hoy se trae nuevamente el tema del debate del por qué esto pasa a ser una guerra judicial, en la lógica en el componente en el que es una proscripción a través del aparataje de justicia de actores políticos que representan una amenaza en determinado tiempo frente al sistema hegemónico. Cuando nosotros decimos que el Estado, todavía estamos viviendo en un Estado liberal burgués, tiene tres funciones del Estado clásicas, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El judicial en la mayoría de nuestros países, salvo ciertas excepciones, a inicios del siglo XXI, pues Venezuela, Bolivia y Ecuador dieron un parteaguas ahí con esa forma, digamos, a través de los procesos constituyentes. Pero en el Estado clásico, esas tres funciones del Estado y principalmente la función judicial, está totalmente politizada. Es decir, son funciones autónomas, se podría determinar como tal, pero politizada es. El aparato de justicia es un ente politizado desde su propia estructura y origen. En la mayoría de nuestros países, el aparato judicial es electo por el voto de congresistas, de parlamentarios. Por lo tanto, no eximen de tener relación o luego una línea con esas fuerzas de poder y de contrapoder del Estado. ¿Cómo se utiliza? Cualquier tipo de, por ejemplo, una prisión preventiva,
una delación premiada, es decir, como alguien que delata a otro finalmente eso es utilizado para abrir un caso contra un personaje importante de la política en un momento político clave, que puede ser una elección o puede ser incluso cuando un mandatario o una mandataria acaba de asumir el gobierno. Entonces, este tipo de apertura de casos genera una sospecha en la población. Entonces, es interesante porque desde el ámbito militar, el enemigo, cómo se ve el enemigo, en realidad, visto de la perspectiva de la democracia o del Estado de Derecho, ese enemigo es un enemigo político a derrotar. Yo digo que es la dictadura del siglo XXI. En los 70 y en los 80 vivimos la dictadura militar, te aniquilaban a través de un fusil. Los 90 es una dictadura económica, aniquilaron la posibilidad de desarrollo de nuestros pueblos a través de la deuda externa abrumadora que tienen nuestros países, que viene desde los 90 y la aplicación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y hoy, en pleno siglo XXI, una dictadura llamada guerra judicial. ¿Por qué? Porque afecta directamente a los sistemas de democracia, aún la democracia liberal, afectan directamente a esa instancia de democracia y evitan que ciertos actores políticos que representan proyectos políticos transformadores puedan justamente presentarse a procesos electorales, como fue el caso Lula, como lo es las prohibiciones permanentes que quieren implementar en el caso Cristina Fernández de Kirchner y como lo es evidentemente en el caso de Rafael Correa en el Ecuador. Uno de los target, esto como es una guerra, podemos hablar de target, uno de los target que tienen el lawfare, como esto, como la persecución política por la vía judicial mediática contra un determinado sector de la política, uno de los targets son las empresas estatales. Porque cualquier gobierno progresista, ¿en qué basa cuál es su pilar? El pilar sobre el cual se eleva, se construye, se refuerza. Las empresas estatales, y eso, en el caso de Brasil, por ejemplo, le daba proyección a nivel internacional. Petrobras, Electrobras, es decir, todo lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico. Entonces yo digo, ¿por qué es un formato? Porque justamente pretende nuevamente disciplinar a los gobiernos del sur frente a una política hegemónica. Recordar que estamos en plena vigencia de 200 años de la doctrina Monroe, que no es menor. La doctrina Monroe fue creada en 1823 y establecida por el presidente de Estados Unidos de ese momento, James Monroe, quien declaró América para los americanos. Cualquier intervención de los países europeos en el territorio del continente americano sería considerada una agresión directa para los Estados Unidos. El país estadounidense era una nación recién formada, con poco tiempo de haber sido independizada. Por eso la doctrina aseguraba que el continente americano ya no podía ser colonizado ni se podían imponer monarquías por parte de las potencias europeas. En un principio, personajes hispanoamericanos agradecieron la doctrina, pero no faltó mucho para que sintieran desconfianza al ver que Estados Unidos también podía abusar de esta herramienta política metiéndose en asuntos de otros países de América. Y eso ha traído también una gran expansión del militarismo, de las zonas de control y con eso obviamente un renacimiento visible, fuerte del Comando Sur en nuestros países. Entonces, esto además va concatenado ya al tema judicial, porque en Brasilia cada año jueces y fiscales se reúnen a tener la doctrina de justicia. Es decir, cada año todos nuestros fiscales y jueces van a un encuentro que se hace en Brasilia a mantener una línea muy directa de cómo operar. Y recordemos que la guerra judicial arranca o se formatea en nuestra región a través del informe Odebrecht, que es el informe que sale desde Washington, que es el informe ocupado en nuestros países por los mismos fiscales, por esos jueces, respaldando o justificando estos montajes que se armaron, que son los que evidencian que hay una proscripción política. Ahora, con todo esto que nos dices, lo que se ve es un poder enorme de estas élites. ¿Cómo opera ese poder? O sea, para poder hacer este timing político, judicial, necesitas tener control de muchos espacios, supongo, dentro hasta de los propios aparatos de poder estatales jurídicos dentro de los países. ¿Cómo se va conformando estas redes de poder que permiten hacer esto? Ahí hay dos cuestiones, ¿no? Porque por un lado tenemos que, por la historia que tenemos en América Latina, hay una tendencia
a un consenso negativo en torno a cualquier alternativa o posibilidad que se aparte del libre mercado. Es decir, hay un consenso negativo, eso es como si fuera un sentido común, en la clase política en general, en la población también, y sobre todo en el aparato judicial, de rechazo a cualquier programa político que implica un protagonismo del Estado, de lo público, y que desplace al mercado. O que cualquier programa que proponga la intervención del Estado en la economía. ¿Por qué? Porque venimos de una historia en la que son las instituciones financieras internacionales, los gobiernos de los países centrales, los que van definiendo nuestras agendas políticas, nuestra articulación institucional, incluidos los poderes judiciales. Por otro lado, eso tiene, porque estamos hablando de una dimensión de sentido común, ideología, algo abstracto, ¿no? Pero eso tiene una base material importantísima, que es el vínculo entre este aparato judicial, una minoría, que está vinculada a las empresas a las corporaciones más importantes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es decir, esta red hay sociólogos que le dicen la red de poder, ¿no? Que incluye medios de comunicación, que incluye grandes corporaciones, que incluye una gente de renombre en el aparato judicial, no son lo mismo todos los jueces. Hay ciertas articulaciones, hay casos muy evidentes, hay otros que van muy socapados a través del formato de guerra judicial, también a través del aparataje tanto económico como mediático en cada uno de nuestros países, pero sin duda alguna hay una articulación. Es como una herramienta que se va perfeccionando. Yo siempre digo, esto es como lanzar una carnada. Y según cómo vaya la reacción de la carnada, tú vas perfeccionando la utilización de la herramienta. Y lo que han hecho es perfeccionarla de tal modo que vemos desde el golpe de Lugo hasta las proscripciones políticas electorales de una manera muy bien articulada a un formato establecido, pero que no va solo. Yo siempre engancho esto a un tema sustancial, porque mal haríamos en decir esto solo es porque no queremos tener o porque Estados Unidos no quiere que exista gobiernos de izquierda o gobiernos progresistas en la región. No, va mucho más allá. Y es justamente conforme va avanzando el tema de las estrategias para los golpes blandos o luego los golpes, va avanzando también todo lo que se llaman los anillos de concentración militar a través de las zonas estratégicas de recursos naturales en Centro y Suramérica. Entonces es como un formato que va a la par, uno que te va proscribiendo, que te va recuperando territorio y obviamente el otro que te va avanzando desde abajo, muy sutilmente, pero que está presente en todos nuestros países, que es justamente la cooperación militar. Hay una arquitectura institucional, internacional, ¿no es cierto?, que vincula a nuestros aparatos jurídicos, nuestras fuerzas de seguridad, con los programas de asistencia provenientes de Estados Unidos para estos rubros también. La asistencia no es solamente, siempre pensamos más en asistencia económica, no, en este rubro también. ¿Y por qué? Interesante eso, porque sabemos, es mucho más sabido por la gente que, por ejemplo, desde principios de la Guerra Fría, vamos a hablar de 1947, se viene dando en América Latina un proceso de institucionalización de la asistencia militar o para la seguridad de Estados Unidos para América Latina. Bastante conocido, hay veces que escuchamos lo de la Cuarta Flota o que se hacen ejercicios militares conjuntos en el Caribe. Bueno, ¿y a partir de qué fue eso? Bueno, fue a partir del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en 1947. Y cuando uno ve dentro del gobierno estadounidense qué se planteaba con este tipo de tratados, dice claramente, el objetivo de este tipo de tratados y otros posteriores, imaginémonos que esto fue hace mucho tiempo, es la estandarización de las Fuerzas Armadas de América Latina. ¿Qué significa estandarización? O más bien, ¿para qué sirve? Bueno, que todas las Fuerzas Armadas se manejen más o menos de la misma manera y sobre todo que consuman el mismo tipo de productos y bienes de seguridad que entonces tienen que ser provistos por Estados Unidos. Es decir, es el principal proveedor de los programas de asesoramiento, de formación para los aparatos judiciales, de los software para aparatos judiciales, de la forma de organizar incluso los juicios, la forma de tomar la información o los datos. Eso.
la estandarización como un producto, chicos, hacer como decir, bueno, vamos a estandarizar esto para que vos me tengas que comprar a mí. Y es cierto, porque tú a quien le compras las armas, tienes que comprarle los cursos de entrenamiento, el software y todo lo que tiene que ver con cómo funciona tu aparato de seguridad. Así viene siendo desde 1947. Desde los 80, ustedes acuérdense que los 80 fue el momento en el que muchos de los estados latinoamericanos quebraron directamente, así, entraron en la fase del hundimiento, ¿no? Que luego aparentemente era resuelto por medidas neoliberales, pero empezó en México la quiebra del Estado y fue un efecto dominó en varios estados de América Latina. Entonces ahí entran las instituciones financieras internacionales, que son, sobre todo en ese momento, el Fondo Monetario Internacional. Quiero decir que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son tutelados por Estados Unidos, es el principal accionista siempre. Entonces, esas instituciones financieras internacionales llegan en los 80 a América Latina y dicen, bueno, hay que sanear al Estado, hay que modernizarlo y para eso es fundamental acabar con la ineficiencia y con la corrupción de lo público. Bueno, entonces, uno de los mecanismos que plantearon fue, vamos a mejorar el funcionamiento de los aparatos judiciales, porque son ineficientes y al final no concretan. ¿Quiénes pusieron el dinero, para decirlo? La USAID y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Quiénes pusieron los objetivos? El Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles podrían ser los objetivos de este tipo de instituciones? Objetivos digamos, de cómo reorganizar al Estado en función de las necesidades del mercado. De cómo hacer que funcione bien para el sector privado, el Estado. Esos son los objetivos que tenían que cumplirse. Así fueron reorganizados nuestros aparatos judiciales. Esa fue la base. Y eso estamos hablando de los 80. En los 90, esto tiene otra vuelta de tuerca, porque a esta presencia de instituciones financieras internacionales se agrega también toda esta tercerización que empiezan a propiciar estas instituciones financieras internacionales que fueron muy criticadas, porque, claro, ya a mediados de los 90 se sabía que no había tenido... Bueno, al final hay más pobreza, los estados no mejoraron, entonces empiezan aparentemente a retirarse, pero ¿qué hacen? Tercerizan esa asistencia y son otros organismos del tercer sector los que siguen proveyendo de asistencia, pero ahí está, y los objetivos siguen siendo prácticamente los mismos. Ejemplos recientes en América Latina, Europa y otras partes del mundo muestran cómo líderes políticos y figuras públicas han sido blanco de esta táctica. La confrontación entre el poder político y el poder judicial pone en jaque a los individuos directamente afectados, a la democracia y al Estado de Derecho, perjudicando la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el sistema de justicia. En 2017, el presidente de Brasil, Lula da Silva, fue condenado a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva. Este proceso se convirtió en uno de los más representativos del lawfare, sin olvidar el enorme caso Odebrecht, empresa que realizó actos de corrupción con 14 países distintos. Cuando se abre la causa, por ejemplo, en Brasil, lo que fue la mega causa del Lava Jato, vamos a hablar un poco de eso, que se vinculó a funcionarios del Partido de los Trabajadores en funciones en Brasil, junto con lo que fue la empresa Odebrecht, ¿no es cierto?, de construcción de infraestructura en América Latina. Entonces, por un lado teníamos, fíjense, funcionarios del Partido de los Trabajadores, empresas estatales vinculadas al tema de petróleo y constructora, mega constructora como Odebrecht, que tercerizaba, o sea, donde el Estado tercerizaba el tema de todo lo que era construcción de infraestructura. Y ahí se mezclan una cantidad de actores e intereses brutales. Pero ¿por qué traigo este ejemplo? Porque es por un caso que empieza con Petrobras, que luego, por una vuelta enorme, se termina vinculando a Lula da Silva
a ese caso, ¿no es cierto?, en esa causa judicial. Y lo más importante, cuando lo vincula en ese caso, no era tanto el delito de corrupción por el cual se lo acusaba, sino cómo se lo presentó en los medios. Se lo presentó como el gran hecho de corrupción de todos los tiempos en Brasil. Es el hombre detrás de la Operación Lava Jato y el juez anticorrupción más famoso de Brasil. Sergio Moro se convirtió en un hombre familiar para los brasileños en 2016, cuando su investigación sobre actividades ilegales en la Compañía Petrolera Estatal de Brasil hizo caer a algunas de las principales figuras políticas del país. En primer lugar, el expresidente Lula da Silva. Moro lideró la causa contra él, lo persiguió por cargos de corrupción y finalmente lo condenó a casi 10 años de prisión, una pena que fue luego elevada a 12 años por un tribunal de apelaciones. Para sus simpatizantes es un símbolo de la búsqueda de justicia y de la lucha contra la corrupción. Esa misma corrupción que Bolsonaro prometió eliminar durante su campaña. Y los medios operaron de modo tal que como si fuera una cacería jurídica. Es decir, cuando lo van a buscar a Lula da Silva a su casa, la policía, lo sacan a la noche de su casa y estaban todos los medios y filmaron en vivo y en directo por horas. ¿Cómo es que llega a tener ese protagonismo el Poder Judicial? Estamos hablando de, para todas y todos, ¿no es cierto?, de cómo una persona como un personaje político como Lula da Silva no pudo presentarse a elecciones y además estuvo preso. Cómo Rafael Correa ha sido inhabilitado de la posibilidad de participar en cargos públicos en Ecuador cuando él ha sido presidente, ha sido, digamos, con 2 periodos muy exitosos, sobre todo en términos económicos. ¿Cómo puede ser que Cristina Fernández de Kirchner, que es una de las estadistas, me atrevo a decir, más importantes de América Latina, hoy se ve acorralada por un poder judicial que busca meterla presa, ¿no? Ahora por la causa de vialidad, pero después pueden venir otras, se pueden reabrir otras. En la lista de corrupción de Odebrecht constan alcaldes, prefectos, gobernadores, diputados, ministros, empresarios y gerentes, y hasta 2 expresidentes, Lula da Silva y Dilma Rousseff. No existiría guerra judicial sin medios de comunicación. Así de simple. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación te marcan un tiempo de descrédito. Sale el informe de Odebrecht, viene hacia los sistemas de justicia, empiezan a haber investigaciones sobre los temas de Odebrecht y de manera inmediata los medios de comunicación corporativistas empiezan a marcar un tema de gobiernos corruptos. Utilizaron mucho el tema de la corrupción para justificar socialmente la judicialización. Entonces había un hecho material, no comprobado, no comprobable, pero había el hecho material del informe Odebrecht. Empiezan los sistemas de investigación nacionales que van desde el ámbito administrativo a través de las contralorías o procuradurías, dependiendo de cada país, y luego pasan a los sistemas de justicia. Mientras pasa esa cadena institucional, los medios de comunicación todos los días te dicen corrupción, 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 corrupción. Entonces Lula era un corrupto, Correa era un corrupto, Cristina era un corrupto, es decir, la corrupción como una de esas estrategias de justificación. ¿Qué es lo que pasa entonces y por qué decimos que los medios de comunicación son sustanciales en la aplicación de la guerra judicial? Porque hay casos tan montados, tan absurdos ante lo judicial, ante lo procedimental, que solo socialmente pueden ser justificados. Como por ejemplo, que Lula da Silva, el caso de Lula da Silva, la prueba era un departamento. Entonces el fiscal dice, es que Lula tiene un departamento, y la defensa dice, pero es que ese departamento no está ni a nombre de Lula, ni de esposa, ni de sus hijos, ni de sus... Exacto, esa es la prueba. Y eso los medios dicen, es que sí, es que así funciona, y te hacen todos los mapas, ¿no? Se inventan mapas y te demuestran, no, es que aquí está Lula y atrás ves de esto, todo el aparataje. Bueno, con Cristina fue una libreta, que ni siquiera pasa peritajes, que no tiene... No, pero es la libreta. Y te ponen el hecho material de la libreta para justificarte el hecho moral y ético sobre la persona. Eso es lo que buscan aniquilar. La causa del triplex de Guarujá, por la cual sentenciaron a Lula a prisión, estaba no sé, en el número 7, 8 de expedientes que tenían que revisar. Fue revisada de inmediato. ¿Para qué? Para que fuera sentenciado e inhabilitado para que no pudiera entrar en las listas electorales. O sea, con un tiempo, eso se llama el timing.
Hay un tiempo, no es en cualquier momento que se abre la causa judicial. Siempre es que se abre causa judicial o que emiten sentencia o meten una medida cautelar. No. Es en un momento clave en el que obstruyen, inhabilitan, imposibilitan, y esto es importante, en la esfera política formal. Lo que importa es la muerte del enemigo político en la esfera. Cuando me refiero a la esfera política formal, me refiero a lo que es la institucionalidad y, por ejemplo, la posibilidad de presentarte a elecciones. Eso es lo que importa. Lo de Lula en Brasil es tan emblemático porque no solamente es a quien lo acusan sin pruebas, a quien lo tienen 2 años preso, a quien recupera su libertad, pero además sus derechos políticos y vuelve a ser presidente de Brasil. Eso es lo que justamente frente a Cristina, frente a Rafael, frente a Evo, es lo que han tratado de hacer y que en muchos casos se prolonga en el tiempo, como es el caso ecuatoriano. Cuando estos procesos en algunos casos buscan profundizarse o ya tienen la posibilidad de seguir, como puede ser, pensemos que estuvo Lula da Silva en 2 oportunidades y luego fue en el gobierno de Dilma Rousseff cuando, o sea, el segundo mandato, cuando ya la derecha dijo, no va más, no va más. Entonces, ¿por qué no? ¿Cómo no va más? No, ya está. Pero, porque ya no vamos a tolerar esta forma de distribuir los recursos y las riquezas. Queremos estar más presentes y tomar, digamos, no es que no estén presentes, no nos engañemos, la derecha siempre está ahí, Claro. Pero queremos tener más incidencia en la toma de decisión con respecto a la política económica, mucha más. Entonces, ahí, cómo el Poder Judicial juega de una manera en la que vos hablabas recién desde la aparente legalidad, ¿no? Así es. demanda o mete demandas legales o judicializa a un sector de la política para defender la democracia y el Estado. ¿Por qué? Porque ese Poder Judicial y esa minoría conservadora sabe que la población se apropió de la democracia, como que no puede quitarla de un plumazo, no puede hacer eso, pero es como vos decís, es artero, porque lo hacen en nombre del Estado de Derecho y por medio de una aparente legalidad, pero no aplican ninguna de las normas del debido proceso. Entonces fomentan un Estado paralelo. O sea, es un Estado paralelo. ¿No? Dicen algunos Estados fallidos. No falla, para la derecha no fue fallido. No. Es un Estado paralelo en el que todos hacen de cuenta, y sobre todo los medios de comunicación, de que se está llevando a cabo un debido proceso. Pero después van las defensas. O sea, se presentan en juicio las defensas y dicen, escúchenme, estas pruebas son falsas, hubo escuchas ilegales, o sea, que no estaban, ustedes saben, el aparato de inteligencia acá tiene un rol muy importante, porque parte de las pruebas contra Lula da Silva, Cristina Fernández, fueron recogidas de manera ilegal. Es decir, el aparato de inteligencia también tiene una normativa que cumplir, no pueden hacer cualquier cosa, no es acá vale todo. Piensen, cuando hablamos de Lawfare son escuchas ilegales, filtraciones ilegales a la prensa. Piensen que la causa contra Dilma y luego Lula, digamos, tiene como momento así, cumbre, a una grabación de una conversación entre Dilma Rousseff y Lula da Silva que fue tomada de manera ilegal y que el juez Sergio Moro filtra a la prensa. Es decir, es ilegal. Lo tomaron ilegalmente y con el paso del tiempo Sergio Moro dijo, sí, eso fue un acto ilegal, pero bueno, era para salvar la democracia. En muchos casos, el lawfare implica la colaboración entre medios de comunicación, sectores del Poder Judicial y actores políticos para crear narrativas que presenten a los opositores como corruptos, criminales o moralmente cuestionables. Los juicios, investigaciones y denuncias son expuestos a la ciudadanía de una forma tal que generan un juicio paralelo en la opinión pública, deteriorando la reputación y la credibilidad del acusado, incluso antes de que se dicte sentencia alguna. En julio de 2018 comenzó una fuerte persecución hacia Rafael Correa,
expresidente de Ecuador, lo que provocó que terminara por exiliarse en Bélgica en el 2022. En medio de esta guerra jurídica estaba Gabriela Rivadeneira, asambleísta nacional de Correa, quien fue perseguida política y pidió asilo en México en 2019. La primera manifestación social, la primera explosión social, es octubre del 2019, que además no es protagonizado por los actores de la Revolución Ciudadana, sino por un paro de transportistas. Y ustedes se hacen a un lado, ¿no? Nosotros decidimos, empieza por el paro de transportistas, se van sumiendo estudiantes, se suman mujeres y se termina sumando el movimiento indígena a través de la CONAIE. Nosotros decimos, bueno, esto supera cualquier partido, incluyéndonos. Esto es un tema ciudadano y hay que dejar entonces como tal que sea ciudadano, porque además Lenín Moreno había advertido que esto era un intento de golpe de Estado y que tras de esto estaban nuestros rostros. Y los ponían todos los días en las pantallas de televisión, los rostros de la dirigencia de la Revolución Ciudadana como los promotores del intento de golpe de Estado en contra de Moreno a través de octubre del 19, donde nosotros, en lo particular, yo estaba en mi casa. Decidimos encerrarnos en nuestras casas para, como se dice, no darles el gusto de que nos evidencien en un acto militante o de protesta o en la tienda, etcétera, y que eso se les sirva justamente para lograr lo que querían, que eran vernos presos. Pero no basta con el aparato judicial. Entonces, hace mancuerna, decimos en Argentina, o se complementa inmediatamente e inevitablemente con los medios de comunicación hegemónicos. ¿Por qué? Porque esa derrota del enemigo político sería imposible sin desmoralizarlo frente a la opinión pública. La forma de operar de los medios es inmediatamente, pensemos, como una especie de cacería de brujas. Ahí empezó todo, un giro de 360 grados y la intención que desde Moreno se instaure nuevamente la profundización del sistema neoliberal en el Ecuador. Lo que pasó es simplemente que él se vendió a los grupos de poder, entregó al país en una cajita y dijo, gobiernenlo ustedes y yo me dedicaré a perseguir a las personas que yo creo que representan un peligro para esta agenda. Van tejiendo un discurso a lo largo de años de que el principal problema que tiene América Latina es la corrupción. Y luego van apareciendo causas cada vez más, de corrupción de distinto tipo, vinculado al lavado de dinero, vinculado a sobornos, etc. Y se van, abriendo causas en serie contra un determinado sector de la política, ¿no? Y se repiten. Puede ser contra una misma persona. En el caso de Argentina, la cantidad de causas contra Cristina Fernández de Kirchner, estamos hablando entre 12 y 15 causas, ¿no es cierto? Que se fueron, fíjense, las abren, las cierran porque es sobreseída, pero luego, en momentos políticos clave, esa causa vuelve a ser abierta. La irrupción es tan grande que se le va de las manos al gobierno. Recuerdo claramente el sábado 12 de octubre del 2019, estalla la capital y la gente sale a tomarse las calles en pedida ya de la salida del gobierno. El gobierno entonces emite toque de queda, estado de excepción y llama a una mesa de diálogo para bajar el paro. En eso, literalmente esa mañana, era sábado, yo salgo de mi casa a la tienda a comprar víveres para el fin de semana. Fue en cuestión de una hora que yo ya no pude volver a mi casa porque los barrios salieron a tomarse las calles. En eso recibo la llamada justamente de una persona que había trabajado en mi seguridad cuando yo era presidenta de la Asamblea Nacional, que me advierte, me dice, ¿dónde está? Le digo, ¿sabes qué complicado? Estoy viendo cómo llegar a la casa de algún familiar porque no puedo ir a la mía, está cerrado absolutamente todos los pasos. Y me dicen, en este momento ubica un lugar seguro, bote el celular porque nos dieron la orden de una lista y que esa lista tiene que estar presa porque son los causantes del intento del golpe de Estado. Bueno, en ese momento entonces yo recurro a ver dónde puedo quedarme, a dónde puedo llegar, que sea un lugar seguro. Al final termino yendo a la casa del dirigente del barrio donde me encontraba, que era al norte de la capital. Estuve unas horas resguardada por este compañero dirigente. Había personas que trabajaron con nosotros en el gobierno y que luego vinieron y ya eran parte del gobierno mexicano, en ese entonces ya del presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, pues yo logro comunicarme con uno de ellos, le explico cuál es la situación y me dice de manera inmediata, tienes que ir a la embajada. Cuando empieza esta racia, esta persecución
política por la vía judicial que tiene como eje el relato de la corrupción, inmediatamente se genera incredulidad absoluta en la dirigencia de parte de la opinión pública. Dice al final, todos roban, punto. Eso es todo lo que tiene, todos roban, todas y todos son iguales. Y en los que están en funciones, es terror, se genera terror, porque incluso lo que sucede con los casos de Laufer no es que estas personas estuvieron probadamente incluidas o fueron cómplices de procesos de corrupción, sino que en la mayoría de los casos nunca se probó eso. Esa es la trampa. Bueno, en el Ecuador no tenemos presidentes presos, pero no hemos perdido la esperanza. Y ahí está. Para mí, yo creo que la clave de esta persecución política por la vía judicial mediática es el que lo primero que se vulnera es que frente a la ley eres inocente hasta que se pruebe que eres culpable. Aquí es al revés. Eres culpable y tendrás que buscar pruebas para demostrar tu inocencia. Entonces se altera completamente el principio de la lógica. Continuamos con más de Telesur Noticias. Un juez de la Unidad Judicial de Latacunga, en Ecuador, dictó este jueves prisión preventiva contra el ex canciller Ricardo Patiño y solicitó a la Interpol que emita alerta roja contra el ex canciller. La solicitud deberá ser evaluada por el organismo. Después me enteré que el fiscal que tenía a cargo mi caso y que estaba investigando sobre mis declaraciones había pedido una boleta de captura y me estaban persiguiendo justamente para capturarme si es que les concedían la boleta de captura. Y otra vez, no se trata acá de si son malos o buenos. Nosotros no es una forma de analizar la política o la persecución política. No, malos o buenos no. Es cómo funciona una red institucional a nivel internacional, cómo funcionan nuestros aparatos judiciales vinculados con otros aparatos judiciales y a nivel internacional, cómo funciona nuestra fuerza de seguridad, ¿no? Es como conocer un poco más, hacer un poco más visible el entramado, ¿no?, de instituciones, personas que transitan por esas instituciones y son importantes, como estábamos hablando de Sergio Moro, por ejemplo, instituciones, personas, financiamiento. Yo ya traía advertencias de seguimiento extrajudicial, de que querían ponerme normas de prisión preventiva. Yo era asambleísta en funciones parlamentarias, es decir, tenía fuera de corte, inmunidad, etcétera. Pues nada de eso servía. Yo entro a la Embajada de México el sábado 12 de octubre del 2019 a las 5 de la tarde, en el que además tuve que transportarme en una bicicleta desde el norte. A la media hora, el gobierno mexicano, a través de su canciller, en ese entonces Marcelo Ebrard, hace público, comunica en una nota pública que Gabriela Rivadeneira es protegida del gobierno mexicano. Al día siguiente, sale una orden de detención contra nuestros dirigentes, muchos de ellos autoridades locales, entre esas la prefecta de Pichincha, un asambleísta parlamentario andino y el nombre del padre de mis hijos. Lo que querían era el allanamiento, la foto de mi casa allanada, la humillación y lo que significa para ellos, insisto mucho en esto, la ruptura del orden de la moral y de la ética. O sea, nosotros, en lo particular, no me han podido juzgar por corrupción porque no, en mi historia de vida política y pública, como la de mis compañeras y compañeros dirigentes, no existen actos de corrupción ni existirán. Tienen que abogarnos entonces a hechos políticos. En ese caso, ellos fueron judicializados por rebelión. En mi caso, yo tengo un proceso por instigación. Son apresados entonces, permanecen en la cárcel 3 meses. Yo permanecí en la Embajada de México en Quito junto a 7 compañeros y compañeras más. 3 meses igual, hasta que pudimos salir a México el 9 de enero del 2020 y llegar ya en condición de asilados políticos. Sí, es todo un ensamblaje económico, mediático, de crecimiento de los sistemas judiciales. Porque dice, bueno, esto es una conspiración. No hace falta que sea conspiración, es el modo en que funcionan las cosas. Los golpes de Estado, digamos, en este sentido militar, no solo tenían el objetivo de cambiar el régimen, sino también de crear terror en la población, ¿no? Creo que era una cosa muy dura, muy fuerte de los golpes militares. ¿Cómo opera
todo este ensamblaje que nos estás contando mediáticamente en la percepción de la sociedad? ¿Cómo desarticula el movimiento social estos procesos de lawfare? Mira, al perseguir a determinado sector de la política, e incluso una parte de los funcionarios públicos, o una porción real de los funcionarios públicos, al abrirle procesos legales, prisiones preventivas, lo que hace es generar miedo. Miedo a estar en la función pública. Miedo a firmar para que hagan un puente. Si ahora, dices, igual te pueden criminalizar sin pruebas. Entonces yo no firmo nada, no seguimos adelante con eso. Entonces, por un lado, la desmovilización y el debilitamiento del Estado dentro del Estado, si están en funciones, ¿no?, el gobierno. Y por otro lado, es la despolitización de la sociedad. Es decir, mira, no te metas en política, porque son todos corruptos. Y si no sos corrupto, igual vamos a tratar de demostrar que sí lo sos. La semana pasada vinimos acá a hablar con ustedes. Lo que le dijimos es verdad. Es verdad. Si usted no me cree, yo le llamo este dato al ministro del Interior. Rafael fue al cuartel y se dirigió a los policías de una ventana, creo que su ministro de gobierno lo acompañaba, y les dijo, ¿pero qué les pasa? ¿Qué tienen? Empresas que valen la pena luchar. Vénganse la capa del techo. Vean cuánta miseria existe. Cuánta gente ni siquiera tiene trabajo. Señores. Si quieren llegar a la pregunta tonta, si quieren Uno de los actos más detestables operados por esta guerra judicial en el Ecuador fue justamente la detención de mi padre. Galo Mora, un compañero que también es asilado político, lo dice siempre, desde la dictadura militar no se había visto algo semejante referente a un actor político en la historia de nuestra región. Y es que el 9 de enero del 2020 que yo llego a México como asilada política, llego en un vuelo comercial, me parece que aterrizamos al mediodía, no entendía el porqué, es decir, digo, ¿por qué mi padre es apresado? Mi padre, una persona que vivía de su jubilación, en ese momento tenía 62 años, no había sido dirigente político de la Revolución Ciudadana, no había sido una persona expuesta, era una persona que me acompañaba a mí, sí, en determinados momentos. Supimos después de 4 horas dónde estaba mi padre, lo habían tenido en una patrulla con los ojos vendados, simplemente dando vueltas hasta llegar a un cuartel de policía, donde le informaron que era investigado porque era mi testaferro. Al día siguiente, Lenín Moreno, en una inauguración de una escuela, dice públicamente en esa inauguración, a propósito, todo esto televisado, quiero felicitar a la fiscal y a la policía que han detenido al padre de esa asambleísta que se fugó a México y que resulta ser el testaferro. Felicitaciones por la lucha anticorrupción. Entonces, a mí algunas me dijeron, bueno, pero entonces, ¿cuál es el objetivo a corto plazo del lawfare y cuál es el objetivo a largo plazo? El objetivo a corto plazo es quitar de la política todos los sectores que promueven la intervención del Estado en la economía. Muy simple. Eso, quitarlos de la política. Y a largo plazo, despolitizar. Pero despolitizar no, porque me dice, bueno, pero la derecha también es política. Sí. Quitarle lugar y quitar la posibilidad de la política como transformación, que siempre va a ser la política progresista. Claro. ¿No es cierto? Es decir, que la gente no se interese en la política o que tenga miedo de participar en política. Porque al final, si te van a judicializar, claro, sin prueba, mira, mejor
Y volvemos, y esa era la frase de las dictaduras cívico-militares: no te metas en política. Claro. No te metas, mejor no te metas. Mejor no hables, no digas nada. Deja que nosotros manejamos. ¿Quiénes somos nosotros? El sector privado. Me condenaron, tengo una sentencia en firme, aunque no lo crean, por influjo psíquico. Como no hay pruebas, como todo un montaje, tuvieron que condenar por influjo psíquico en plena pandemia, 17 de septiembre del 2020, cuando todos los demás juicios estaban parados. ¿Por qué? Porque el 18 de septiembre me iba a inscribir como candidato para asambleísta o vicepresidente de la República en las elecciones que iban a realizarse en febrero del 2021. Con ello tenía inmunidad, podía regresar al país, y desesperado me sacaron cualquier cosa. Sentencia por influjo psíquico, 8 años de prisión y pérdida de derechos políticos. Buenas noches, amigos televidentes. Por primera vez en la historia moderna del Ecuador, un vicepresidente en ejercicio afronta un proceso penal. Constituyo la piedra en el zapato porque soy progresista, porque represento un proyecto político progresista, y entonces todos convergen en un gran objetivo, que es sacarme de la vicepresidencia de la República. Yo no estaría aquí si no fuera vicepresidente de la República. Los actos ejecutados por el señor ingeniero Jorge David Glass Pinel son principales para la consumación del delito de asociación ilícita. No hay ninguna prueba contra él. Revisen lo que ustedes quieran. Y se trata tal vez del primer preso político que tiene el país en los últimos años, con el afán de apoderarse de la vicepresidencia de la República. Y eso invade las portadas de los periódicos, de los medios de comunicación. Fue noticia unos cuantos días, porque lo que querían era justamente, fue una represalia, sin duda alguna, al tema de mi salida. Incluso México lo tomó como tal. Yo me acuerdo que cuando llegué a México, obviamente por normas internacionales me hicieron firmar un documento en el que yo no podía dar pues opinión política, etcétera, bueno, basados justamente en algunas normativas. Después de esto, pues dijeron: no, tienes el derecho a la defensa, es tu padre, o sea, ¿qué está pasando? Y bueno, de ahí el presidente Andrés Manuel, que ha sido muy claro en la eliminación del artículo 33 de la Constitución, en la lógica del derecho a la expresión, a la libertad, pero sobre todo al derecho a la verdad. Mi padre fue humillado. Mi padre estuvo 6 meses en un proceso acusado de testaferro, inundado, acabaron la vida moral de mi padre. Cuando resultó que lo sacaron de este caso, nadie dijo nada. Ni un solo medio de comunicación. No ser en unas páginas, entre páginas, decir: ah, sí, no ha tenido nada que ver, pues ahí quedó, ¿no? Son las afectaciones que no solamente recibe uno como actor político, sino, digo, este entorno, que obviamente es parte de la guerra judicial. O sea, hoy por hoy, y por eso digo, es una dictadura de nuevo tipo que tiene que ser analizada como tal, porque es una proscripción, una anulación, y como lo dijo claramente Cristina Fernández de Kirchner, la guerra judicial es usada como disciplinamiento político en la región. A nadie se le ocurrió decir: pero ¿cómo no se puede permitir que un periodista difunda escuchas ilegales por los medios de comunicación cuando somos nosotros a este grado de anormalidad, de anomalía, de anomia institucional hemos llegado en la República Argentina? Los jueces responsables de las escuchas ilegales que se difunden mediáticamente por los mismos comunicadores sociales que son en los que esos jueces fundamentan las condenas. Un mes antes del cierre de listas me sentaron en el juicio oral por corrupción por la obra pública. Lawfare puro. Lawfare puro. Y eso es lo que tiene que entrar en debate ahora, ¿no? Los procesos judiciales no son procesos judiciales, son políticos. Las decisiones de los jueces frente a estas sentencias no están amparadas en jurisprudencia, no están amparados en el debido proceso. Son pronunciamientos políticos de proscripción de ciertos rostros que les permiten anular posturas y proyectos políticos de largo alcance. La política como posibilidad de cambio, la intervención del Estado en la economía, la soberanía del Estado sobre los recursos, son temas de muy larga data en nuestros países como periferia, y va a seguir siendo el reclamo en este mundo que está empujando ahora para una multipolaridad. Es un buen momento para eso. América Latina tiene que generar espacios institucionales para, por ejemplo, formar a nuestros jueces, formar a nuestros fiscales. O sea, ¿por qué tenemos que recibir toda la formación
de un país como Estados Unidos. Es decir, Sí, ¿cómo desmontar eso? ¿no? Sí, Es una pregunta incluso muy fuerte. ponerlo en la opinión pública, ¿no? Que sea un tema que se discuta. La estandarización de las Fuerzas Armadas, la estandarización de nuestros aparatos judiciales. De los medios de comunicación, del aparato judicial, ¿no? ¿Cómo empezar a hablar y hacer eso? Ese es nuestro rol, todos los chicos, todos los comunicadores, la gente que esté en la universidad, es hacer visible cómo opera, o sea, cuáles son las instituciones, las personas, poner nombres y apellidos, poner nombres de instituciones, ver datos de financiamiento, ahí datos duros. ¿Para qué? Para que tengamos información para ver qué decisiones tomar, cómo participar en todo caso, cómo reclamar. Si necesitamos datos, necesitamos trabajar más y necesitamos visibilizar esto, y no desde lo panfletario de, bueno, no, Estados Unidos, no, esto es mucho más grave, porque opera sistemáticamente y no se va a ir, porque ¿saben qué? Funciona, la judicialización de la política funciona. Hoy Cristina Fernández de Kirchner no se puede presentar en elecciones a punto. Claro. Entonces, ir de la forma más seria y con el ánimo, ¿no? de que el objetivo siempre es la mayor cantidad de participación posible de la gente en la política, no solamente en los momentos electorales, que se apropien de la política y la transformación de nuestros medios de comunicación para que... La reapropiación de todo. Exacto, de todos desmonopolizarlo, medios, ¿no? pero también reapropiarnos de los temas que abordan estos porque medios. digo, lo que pintas es un escenario muy difícilmente desmontable. Y después, digamos, ¿cómo vamos a transformar nuestros aparatos judiciales para que sí tengan que ver con la gente de a pie? Para que atiendan qué está pasando. ¿Necesitamos los aparatos? Claro que lo necesitamos. Necesitamos que estén más cerca de los problemas cotidianos de la gente, y en vez de abrir y reabrir causas que gastan ingentes recursos para perseguir y para decir que van a acabar con la corrupción, que se ocupen de todo lo que tiene que ver con derecho penal, violencia familiar, o sea, tantas cosas que pasan todo el tiempo y la gente está esperando 3, 4, 5, 10 años que se resuelva una causa. Pero bueno, hay que encontrar los mecanismos para romper, ¿no? Estas ataduras, ¿no? En los procesos judiciales, en los procesos mediáticos, medios de comunicación, en los procesos políticos, la participación económicos, en fin. Es una empresa que se pinta muy complicada, pero bueno, creo que también tiene que partir desde las organizaciones, desde abajo, desde la construcción de pues la apropiación de todos estos medios. Digamos, y en América Latina tenemos una historia de lucha, yo diría casi única a nivel mundial. O sea, somos pueblos en lucha permanentemente. Entonces, invito a todos, reapropiémonos de la democracia que queremos, que es democracia con justicia social, reapropiémonos del Estado. El Estado tiene que operar para las mayorías, si no, ¿para qué queremos el Estado? Si reapropiémonos de eso y vamos paso a paso en esto, en cada uno de los sectores, viendo, primero haciendo visible cómo funciona, y después viendo, bueno, cómo podemos mejorar esta parte. Y bueno, votando de la manera más consciente y pensando en eso, en la justicia social y en el bienestar de las mayorías, que es una deuda, sigue siendo una deuda en América Latina. El lawfare plantea preguntas cruciales sobre la independencia judicial, el equilibrio de poderes y la integridad de los procesos democráticos. Al manipular la justicia con fines partidistas, no solo se viola el principio de igualdad ante la ley, sino que también se distorsiona el propósito esencial del sistema judicial: proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, garantizar la justicia y mantener el orden social en el respeto, la igualdad y la legalidad.